Imagina un hombre que se cree invencible, capaz de someter al mundo entero con solo un gesto. Así era Adolf Hitler en la primavera de 1941, en el cenit de su poder. Con su voz doblando los muros del búnker y su mirada fija en el mapa de Europa, admiraba la supuesta facilidad con que el ejército alemán había conquistado Francia, Polonia y Noruega en pocos meses. Nada parecía poder frenarlo. Para él, la Unión Soviética era simplemente un obstáculo más, un gigante dormido al que despertaría a su manera, aplastándolo en semanas. Las charlas de Hitler aquel verano sonaban arrogantes, llenas de desprecio hacia cualquier oposición. En sus reuniones con generales, solía mofarse del mariscal Georgi Zhukov, uno de los más prometedores estrategas soviéticos, a quien calificaba sin pudor como un aficionado. Su frase más recurrente fue, sinónimo de desdén y certeza de victoria: Zhukov es un aficionado. Nada podrá detenerme. Esta burla se convertía en una reafirmación de su propio orgullo y una advertencia para sus oficiales sobre la superioridad alemana. En este contexto, la Operación Barbarroja se lanzó el 22 de junio de 1941. Más de 3 millones de soldados, miles de tanques y aviones se lanzaron a la invasión más grande de la historia. Las tropas alemanas avanzaban como una marea imparable a través de las estepas soviéticas. Ciudades enteras caían, ejércitos eran diezmados. Pero en medio de este avance triunfal, pocas personas apuntaban al enorme peligro que acechaba en el horizonte. El vasto territorio, el extremo frío del invierno ruso y la resistencia implacable del pueblo soviético. Los soldados alemanes, acostumbrados a climas templados y rápidos avances, desconocían la dureza de la guerra que enfrentaban. Las conversaciones en los campamentos reflejaban la superioridad percibida y el ánimo festivo, pero también la ignorancia del enemigo que tenían delante. Los rumores de la resistencia soviética eran minimizados. Se decía que cualquier tropa roja caería ante la maquinaria alemana, pero entre la neblina de pólvora y humo, la realidad empezaba a tejer una historia distinta. En el Kremlin, Zhukov analizaba la situación con fría determinación. Conocía cada grieta del suelo helado, cada pueblo perdido y cada soldado caído. Sabía que resistir significaba más que entregar batalla. Significaba preparar un contraataque que cambiaría el curso de la guerra. El frío no era un enemigo visible, pero se sentía con fuerza en el alma y los huesos. En las zonas ocupadas, rusos incendiaban sus propias aldeas para que los alemanes no pudieran usar sus recursos. Las familias huían en el vacío blanco, dejando atrás sus vidas para someterse al exilio o la batalla. Los soldados soviéticos soportaban el hambre y el frío, pero mantenían viva la llama de la esperanza. Hitler, ajeno a esta realidad, seguía riendo de Zhukov, seguro de que el aficionado ni siquiera podría sostener a sus fuerzas. Sus órdenes eran claras: avanzar sin descanso hasta la caída de Moscú. Sin embargo, esta decisión sería la más fatal de su carrera. Entre las filas alemanas, se empezaban a escuchar murmullos de incertidumbre. Las temperaturas caían, la nieve cubría todo y los tanques comenzaban a fallar. Los oficiales pedían refuerzos y abrigos, pero la respuesta eran promesas vacías y la invencible confianza del Führer. En el corazón de la batalla, se formaban escenas conmovedoras. Jóvenes soldados escribían cartas a sus familias, hablando de la gloria y del frío que nunca esperaron. Ante la desesperación, algunos acumulaban libros y muebles para quemarlos y calentarse. Otros, conmovidos por el sufrimiento, ayudaban a los prisioneros soviéticos a sobrevivir, sabiendo que la guerra no justificaba todo. Mientras tanto, Zhukov aprovechaba cada minuto. Organizó brigadas secretas que se entrenaban en las frígidas tierras siberianas. Estas tropas, resistentes al hielo y expertas en tácticas de guerrilla, se prepararían para el momento en que el frío y la resistencia soviética hicieran retroceder al invasor. En Moscú, la población vivía entre el miedo y el orgullo. El sonido de las sirenas avisaba los bombardeos, las calles vacías resguardaban a las familias, y la determinación se transformaba en férrea voluntad. Stalin ordenaba sin dudar: ni un paso atrás. Las palabras del líder soviético retumbaban en cada rincón, alentando a defender la capital a cualquier precio. Llegó el invierno con su capa blanca y mortal. El ejército alemán, fuerte en verano, se desmoronaba bajo el peso del hielo. Los tanques se atascaban en el barro congelado, las armas se congelaban y las botas se deshacían en el frío. El desastre se iba gestando. Entonces, en la penumbra de su mapa, Zhukov comenzó a mover sus piezas. Preparó el contraataque más audaz que el mundo había visto.
Ordenó a las tropas de Siberia desplegarse. Pidió auxilio a los campesinos para usar el terreno a su favor y apeló al espíritu de resistencia ruso. Mientras tanto, lejos del frente, Hitler continuaba menospreciando a Zhukov. Su confianza era tal que expulsó a varios generales que osaron sugerir prudencia. Creía que la guerra relámpago continuaría ganándose en campo abierto y que Moscú caería en días o semanas. Pero la guerra en Rusia no se parecería a ninguna otra. El frío, el terreno y el pueblo habían formado un escudo invisible. Y cuando Zhukov lanzó el contraataque el 5 de diciembre de 1941, el ejército alemán comenzó a retroceder, sorprendido y desprevenido. Hitler comenzó a darse cuenta demasiado tarde. El desprecio por Zhukov, el aficionado, se convirtió en miedo y desesperación silenciosa. La arrogancia del dictador había sido su mayor error. Al terminar este primer capítulo de la historia, invitamos a los espectadores a no perderse lo que viene. La resistencia heroica bajo el frío mortal. La batalla por Moscú que congeló la ilusión de victoria alemana para siempre. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario. ¿Crees que la guerra en Rusia terminó por el frío o por la inteligencia militar? Tu opinión es fundamental para seguir creando estas historias. Era diciembre de 1941, y la atmósfera en torno a Moscú estaba cambiando. Lo que comenzó como una ola de avance imparable para el ejército alemán, ahora se enfrentaba a un obstáculo formidable, el invierno ruso. Pero no era solo un invierno cualquiera, era un invierno despiadado. Una prueba brutal para hombres y máquinas que nunca imaginaron tal cruel adversario. Los días se acortaban, y la noche extendía su manto helado con una crudeza insoportable. El aire era tan frío que el aliento de los soldados se cristalizaba en el aire, formando pequeñas nubes blancas que desaparecían antes de tocar el suelo. Las temperaturas caían por debajo de 30 grados Celsius, y la tierra se endurecía en una congelación que atrapaba a hombres, caballos y tanques en un letargo mortal. Más de 1 millón de soldados alemanes avanzaban orgullosos, pero temblorosos, hacia la capital soviética. Los primeros días, el ritmo fue frenético. Las divisiones se desplegaban a gran velocidad, esperanzadas con la rapidez de la Blitzkrieg. Sin embargo, pronto aparecieron los primeros signos de desgaste. Los motores de los tanques se negaban a arrancar en las mañanas gélidas. La lubricación de las armas fallaba, y el personal comenzaba a sufrir congelamientos severos. Los suministros vitales, el petróleo, la ropa adecuada y la comida caliente escaseaban. El comando alemán no había previsto la virulencia del invierno ni la capacidad de reparación limitada en medio del barro congelado. Los soldados, acostumbrados a climas más templados, se enfrentaban a una guerra sin precedentes, donde el frío no perdonaba. La moral empezó a declinar. Al otro lado del mapa, en Moscú, la situación era desesperada pero llena de esperanza. El pueblo soviético se preparaba para resistir a cualquier costo. Las autoridades evacuaban a mujeres, niños y ancianos mientras los hombres se enlistaban o eran movilizados hacia las fortalezas alrededor de la ciudad. Cada ciudad, cada aldea, era un punto estratégico, y los soldados de Zhukov lo sabían. Zhukov personificaba la determinación. Con un semblante serio, se dedicaba a reorganizar las tropas en defensas impenetrables. Movía sus piezas con precisión implacable, enviando unidades de refresco desde el lejano oriente, soldados endurecidos en la nieve siberiana, invisibles para los espías alemanes. Quería mantener en secreto la magnitud del contraataque para golpear en el momento justo. En las calles de Moscú, la población sentía el miedo y la esperanza de un pueblo que no quería caer. La ciudad estaba blindada, y el espíritu de resistencia crecía con cada bombardeo. Los sonidos de alarmas antiaéreas y explosiones eran parte de la rutina diaria, pero el pueblo se mantenía firme. Stalin había declarado que no darían un paso atrás. Los soldados alemanes comenzaron a sentir que el frío era un enemigo implacable. Sin ropa adecuada para las nevadas intensas, muchos sufrían congelación severa. Aquellos con pocas fuerzas se agrupaban alrededor de pequeñas fogatas construidas con madera y papeles quemados. El desgaste psicológico era tan intenso como el físico. Las leyendas comenzaron a circular entre las tropas. Historias de rusos que aparecían de la nada en la noche, lanzando ataques sorpresa, desapareciendo bajo la nieve después de cada embestida inesperada. Era el terreno y el clima, la naturaleza misma aliada de los soviéticos. Mientras tanto, la cadena de mando alemana empezaba a mostrar grietas. Los oficiales trataban de mantener la disciplina,
mientras el cuartel general operaba con prisa para enviar más abrigos y combustible. Pero la logística no podía igualar la magnitud del desastre. La sensación de fracaso se filtraba en las cartas de los soldados, cartas que hablaban de la agonía de luchar contra un enemigo invisible que congelaba los huesos y el ánimo. Moscú resistía. La ciudad, que muchos pensaron que caería rápidamente, se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética y una fortaleza inexpugnable. Día tras día, Zhukov y sus soldados organizaban contraofensivas pequeñas pero contundentes, manteniendo la línea y ganando terreno poco a poco. Finalmente, llegó el punto de inflexión. La mañana del 5 de diciembre de 1941, después de meses de despliegue y sombras de derrota, Zhukov ordenó la gran contraofensiva. Centenares de miles de soldados y tanques emergieron de la oscuridad invernal para atacar las líneas alemanas fatigadas. La sorprendente fuerza del Ejército Rojo hizo retroceder a las tropas de Hitler por primera vez, en una retirada caótica y dolorosa. El frío mortal congeló no solo los cuerpos de los soldados, sino también la ilusión de victoria alemana. Hitler, lejos del frente, ignoraba la magnitud del desastre que se estaba gestando. Su burla hacia Zhukov se convertía en un eco lejano, una ironía amarga para un dictador que veía desaparecer sus sueños. Este capítulo termina con una invitación, para que el espectador no pierda detalle de lo que sigue en esta historia épica. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario. ¿Qué harías tú para sobrevivir al frío ruso? ¿Crees que la resistencia soviética fue el verdadero héroe de esta batalla? En la vasta extensión helada de Rusia, el invierno castigaba sin piedad a los hombres y máquinas que se enfrentaban bajo su manto blanco y mortal. En ese cruel escenario, Georgi Zhukov se destacaba no solo como un comandante rígido e implacable, sino como un genio estratégico que comenzaba a transformar la desesperación soviética en esperanza y fuerza. Hitler lo había llamado un aficionado, una burla que para muchos significaba un enemigo débil. Sin embargo, en el crisol del invierno ruso, ese aficionado se convertiría en el hombre que cambiaría el destino de la guerra para siempre. Zhukov no era un líder carismático ni un orador grandilocuente. Su estilo austero y directo contrastaba con la pomposidad del régimen nazi, pero su inteligencia táctica era insuperable. Fue él quien, después de observar la brutal realidad del frente, reorganizó las tropas soviéticas de manera inflexible y eficaz. El comandante comprendió que no bastaba con resistir. Había que golpear con precisión letal. Mandó a reforzar las defensas con tropas siberianas entrenadas especialmente para soportar la nieve y el frío. Estas unidades, invisibles para el enemigo, mantenían en secreto la verdadera fuerza del Ejército Rojo. Además, Zhukov aplicó una táctica que combinaba la movilidad con la resistencia. Utilizó el terreno endemoniado para distraer y desgastar a los alemanes, realizando ataques sorpresa y retiradas rápidas para desorientar al enemigo. Cada movimiento era calculado con precisión. En el Kremlin, Zhukov se reunía con Stalin en la sala de mapas, donde el humo de los cigarrillos se mezclaba con la tensión en el ambiente. La comunicación entre ellos era corta pero clara. Moscú debía resistir a cualquier costo, y el contraataque debía estar perfectamente sincronizado. Zhukov emitía órdenes severas, eliminando a oficiales incompetentes y reemplazándolos por líderes que entendían el terreno y la mentalidad de sus soldados. Sabía que el espíritu de lucha era clave. En pleno invierno, los soldados soviéticos mostraban una fortaleza mental y física que desconcertaba a los alemanes. Uno de sus movimientos más cruciales fue utilizar los tanques T-34, que se adaptaban al terreno nevado y al frío mucho mejor que los legendarios Panzer alemanes. Estas máquinas robustas y versátiles permitieron a Zhukov mover su fuerza con rapidez y sorprender al enemigo, cuando éste ya estaba exhausto y atrapado por el hielo. Las comunicaciones entre las tropas soviéticas mejoraron gracias a cambios tecnológicos y a la disciplina impuesta por Zhukov. En cambio, la Wehrmacht luchaba con radios averiadas y órdenes contradictorias, provenientes de un mando cada vez más nervioso y errático, especialmente bajo la presión de un Hitler que no aceptaba sus fracasos. Narraciones de soldados soviéticos describen la dureza de la vida en el frente, pero también el orgullo de defender su tierra. Muchos destacaban la fuerza imparable del general Zhukov, que no solo dirigía con mano firme, sino que caminaba entre sus tropas, compartiendo el frío y el peligro. En contraste, los soldados alemanes padecían no solo el frío, sino la desmoralización creciente. Las cartas que enviaban a sus familias contaban historias de desesperanza y miedo.
describiendo a oficiales que ya no sabían a quién obedecer ni qué esperar del Führer. La confianza en la victoria se erosionaba con cada día de invierno. Zhukov, sin embargo, mantenía la vista fija en el horizonte. Sabía que el contraataque decisivo debía ser ejecutado con todos los recursos a su alcance y en el momento exacto. Su paciencia y planificación se convertirían en la clave que haría retroceder a un enemigo invencible. Mientras la tensión aumentaba, Hitler seguía desde Berlín con total desprecio hacia Zhukov, enviando órdenes contradictorias y presionando para que la ofensiva continuase pese al desgaste de su ejército. En sus discursos, arengaba sobre la inevitable caída de Moscú, ignorando las señales crecientes de su desastre inminente. El capítulo termina con una escena poderosa. Zhukov camina entre sus tropas, observando el hielo, el frío y el sacrificio humano, consciente de que está a punto de cambiar la historia. Su rostro es serio, sin emoción, como el de un hombre que sabe que la guerra está lejos de terminar, pero que aquella batalla marcará un antes y un después. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Comenta, ¿crees que Zhukov fue el verdadero héroe desconocido de la Segunda Guerra Mundial? Tu opinión es vital para nosotros. Este episodio revela cómo el aficionado se convirtió en leyenda, en líder imprescindible de la resistencia soviética, y prepara al espectador para vivenciar la impactante y fría contraofensiva que cambiaría el rumbo de la guerra. El invierno en Rusia no solo congeló los lagos y los ríos, congeló sueños, planes y certezas. El ejército alemán, que hasta entonces había avanzado como una fuerza imparable, comenzó a sentir en su carne y en su alma la brutalidad del invierno ruso y la implacable estrategia de Zhukov y el Ejército Rojo. Para el soldado alemán común, la realidad se volvió una pesadilla de hielo, hambre y miedo. Las botas empapadas de nieve, la ropa insuficiente, el agotamiento y la congelación, no solo merma física sino moral. Era una batalla contra un enemigo silencioso y fatal. El frío. La cadena de mando comenzó a romperse. Generales que meses antes soñaban con la victoria rápida, ahora luchaban por mantener la cohesión y la esperanza. Las órdenes dictadas por Hitler se volvieron obsesivas y contradictorias, presionando para avanzar cuando todas las señales indicaban que debían retirarse o reorganizarse. El cansancio y el temor se colaban en las trincheras. Entre los discursos grandilocuentes del Führer y la cruda realidad, los soldados solo podían aferrarse a la esperanza de sobrevivir. Algunos relatos cuentan cómo camaradas imponían pequeñas hogueras para calentarse, incluso a riesgo de atraer la atención enemiga, mientras otros usaban cuerpos de animales o incluso soldados caídos como aislante contra el suelo helado. Zhukov, mientras tanto, esperaba paciente. Desde el frío mando soviético, observaba cada movimiento alemán, planificando la contraofensiva que sería la mayor sorpresa de la guerra hasta el momento. Sus órdenes fueron claras y decisivas. Atacar en un momento en que el enemigo estuviese roto, agotado y desorganizado. El contraataque se lanzó en la madrugada del 5 de diciembre de 1941. Miles de soldados siberianos, entrenados para la nieve y acostumbrados al frío extremo, surgieron del Bosque Blanco para golpear la línea alemana. Los primeros impactos fueron brutales, sorprendiendo a las tropas alemanas que apenas podían levantarse con sus manos heladas. Tanques T-34 avanzaban por la nieve profunda con una tenacidad feroz, mientras los Panzer alemanes se veían paralizados por problemas técnicos y la falta de combustible. Los radios fallaban, dificultando la coordinación alemana, mientras los soviéticos operaban con una disciplina armónica y fuerza renovada. La retirada alemana no fue ordenada ni pacífica. Fue un desordenado éxodo hacia el oeste, con combate cuerpo a cuerpo, pérdidas en hombres y máquinas, y el clima incrementando la devastación. Muchos soldados murieron más por el congelamiento que por el combate, y la moral se desplomaba. Entre las filas rojas, la alegría contenida era palpable. Habían logrado lo que antes parecía imposible, detener y hacer retroceder a la temida Wehrmacht, la máquina de guerra más poderosa de la época. Moscú, la ciudad que Hitler soñaba conquistar, resistía y comenzaba a soñar con la liberación. Mientras tanto, en Berlín, Hitler recibía las noticias con ira y desesperación. Se negó a admitir la derrota, y en su lugar castigó a oficiales y prometió más ataques. Sin embargo, la realidad palpaba otra cosa. El ejército alemán estaba sangrando y la ofensiva había fracasado. Este golpe inesperado fue la primera gran humillación para Hitler.
La guerra relámpago se convertía en un conflicto largo y sangriento, y la arrogancia del dictador comenzaba a ser puesta en duda. Antes de cerrar este capítulo, invitamos a los espectadores a reflexionar. ¿Crees que el invierno ruso fue el verdadero enemigo de los alemanes? ¿O fue la estrategia de Zhukov y el espíritu soviético? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más historias detalladas y activa la campanita para no perderte el cierre de esta saga. Después de meses de avances vertiginosos, de órdenes absolutas y desprecios repetidos hacia sus oficiales, Adolf Hitler se enfrentaba a una realidad ineludible. Su ejército había sufrido una derrota humillante frente a Moscú. El dictador, acostumbrado a la gloria rápida y la victoria sin rendición, recibía ahora informes que contaban una historia diametralmente opuesta. En el búnker subterráneo de Berlín, el ambiente era denso y opresivo. Hitler mostraba signos claros de aislamiento. La negación dominaba cada encuentro con sus más cercanos colaboradores. Según testigos, el Führer rechazaba informes y se negaba a aceptar la gravedad de lo ocurrido. Su voz a menudo se transformaba en gritos de ira, dirigidos especialmente a sus generales, a quienes acusaba de incompetencia y traición. El contraste con la fría realidad del frente era brutal. En las trincheras, los soldados alemanes enfrentaban un enemigo invisible y letal, el frío implacable del invierno ruso. Las temperaturas bajo cero congelaban sus cuerpos y mermaban su voluntad. Relatos personales muestran a hombres con mejillas agrietadas, respiraciones cortadas y miradas vacías que reflejaban no solo el sufrimiento físico, sino también la desesperanza. Aquí el frío no solo cobra vidas, merma el ánimo más que cualquier enfrentamiento. La esperanza se torna delgada como el hielo que nos cubre. Sin embargo, en medio de la oscuridad, la solidaridad humana brillaba. Historias de compañeros compartiendo su poca comida, improvisando refugios y cuidándose unos a otros, reflejaban un espíritu de resistencia que no se apagaba, ni siquiera con el hielo y la guerra. En Moscú, el ánimo del pueblo era otro. La victoria parcial había restaurado la esperanza y la determinación. Mujeres, niños y ancianos salían a recibir a los soldados, reafirmando la convicción de que la defensa de su tierra no sería en vano. Zhukov seguía siendo un líder austero y práctico, pero su presencia era una fuente constante de seguridad. Visitaba las líneas del frente, adaptándose a las condiciones duras y compartiendo el frío y los peligros con sus tropas. Su capacidad para dirigir con mano firme contribuyó decisivamente a mantener la cohesión y la moral de sus hombres. Desde una perspectiva estratégica, la importancia de la derrota alemana en Moscú no puede ser subestimada. La ofensiva relámpago, o Blitzkrieg, que había definido el éxito inicial de Hitler, se detuvo. Las tropas alemanas sufrían pérdidas irreparables y perdían la iniciativa, lo que forzaba una reevaluación urgente del mando nazi. Historiadores coinciden en señalar Moscú como el primer punto de inflexión decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Sin la resistencia soviética allí, el curso global del conflicto podría haber cambiado dramáticamente. Además, el clima y la geografía jugaron un papel crítico. El invierno ruso, tan inhóspito para la maquinaria bélica alemana, se convirtió en un aliado silencioso que intensificó las dificultades logísticas y estratégicas de la Wehrmacht. En la parte psicológica, la derrota minó la arrogancia de Hitler, que hasta entonces había sostenido su poder casi absoluto. La información y las señales de fracaso no encontraron eco en su mente, que lentamente se tornó paranoica. La desconexión creciente de la realidad se tradujo en órdenes contradichas y castigos arbitrarios a sus oficiales. Mientras tanto, soldados alemanes en retirada contenían temores profundos. La conciencia del peligro real para el Reich se empezaba a extender. Las cartas y los diarios de campo expresaban sentimientos que iban de la esperanza perdida a la desesperación. Este conflicto en Moscú no fue solo militar, sino también simbólico. Representó la determinación de un pueblo para no sucumbir frente a la maquinaria nazi y demostró que, incluso en las peores condiciones naturales y humanas, la inteligencia y la voluntad podían cambiar un destino. El capítulo concluye con una reflexión sobre las lecciones que deja esta épica resistencia y derrota. Zhukov se convierte en símbolo de liderazgo eficaz, valentía y estrategia impecable, mientras Hitler queda marcado por su obstinación y sobreconfianza. Hitler se burló de Zhukov, pero Moscú congeló su soberbia y cambió para siempre la historia de la guerra. Un pueblo que resistió el frío y la guerra, un general que estudió cada movimiento y un dictador que sufrió la más amarga derrota. Suscríbete al canal.
Activa la campanita y comenta, ¿qué crees que fue lo más crucial para que Moscú resistiera? ¿Qué lecciones de esta historia resuenan para ti? Comparte este video para que la memoria de esta batalla vital siga viva.